Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luz Magdalena Guiarratia. Soy alumna del sexto cuatrimestre del Instituto Nacional de Estudios Sindicales y de Administración Pública de la FEDSE, de la licenciatura de Derecho Burocrático. Hoy yo te voy a hablar acerca de la clase de Derecho Administrativo 2. Mi maestra, la licenciada Anabel Almazán Botello. Como reglamentación administrativa, el concepto tenemos como género de regulación son las normas de rango inferior a la ley por un órgano que tiene atribuida potestad reglamentaria. Los reglamentos no pueden regular las materias reservadas a la ley ni infringir en las normas de dicho rango. Para que produzca efecto jurídico, deben ser publicados en el diario que corresponda y que tiene vigencia indefinida hasta que se modifiquen por otra norma de mayor rango o de igual rango. En un reglamento sirve para para asegurar el bienestar y la seguridad de los individuos en el interior del órgano o compañía. En un sentido, los reglamentos se usan para garantizar las instituciones que tengan buenas prácticas y que se rijan por estándares similares y que favorezcan al bienestar de los individuos. Se clasifican en dos tipos, como privados y públicos. Los privados son los que son expedidos por asociaciones o sociedades particulares que rigen y regulan la vida de los socios y de los asociados, como de los clubes deportivos, de caza, de pesca, en donde hay un estatus de reglamentos que previenen cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones, además de sanciones en caso que se incurren violaciones al propio reglamento. Se fijan en el órgano de la dirección y vigilancia y sanción. Se prevé la posibilidad de una reunión de los socios y su supervisión, en especial objeto con los fines del órgano privado. En el público es emanado por el Poder Ejecutivo o cualquier otro órgano público. El reglamento es un acto general, abstracto, obligatorio y coeficiente, perdón, y que provee a la aplicación de la ley en el órgano legislativo. El reglamento de autoridad regula las actividades internas de las actividades y unidades administrativas que en ellas dependen, por ejemplo, el reglamento interior del Congreso de la Unión de cada una de las cámaras. Es una de las normas o conjunto de normas jurídicas de carácter abstracto, impersonal, que expide el Poder Ejecutivo en el uso de la facultad propia y que tiene por objetivo la exacta observancia de las leyes expedidas en el Poder Legislativo. En el artículo 89 constitucional vemos que se da la facultad de titular del Ejecutivo y expedir el reglamento o nombrar o destituir a los servidores públicos. Debemos diferenciar las leyes y los reglamentos, si bien ambas son escritas de carácter general, la ley y el reglamento son de diferencia y cuestiones formales, como el procedimiento para su formación y su elaboración. La ley es la expresión de la voluntad soberana del pueblo y el reglamento es la expresión de la competencia regulada de la administración y la ley emana uno de los poderes legislativos y el reglamento es dictada por la administración. Las formas de exteriorización del reglamento son diversas. Son decretos de orden ministerial y resolución, ordenanza o cualquier instrucciones, etc. Las diferencias entre ley y reglamento. Por el órgano que la emite, la ley proviene del legislativo y el reglamento del ejecutivo. La forma de su creación. La ley exige
el procedimiento del artículo 72 de la Constitución para emitir un reglamento. Los únicos requisitos formales para su validez son, en su caso, el referendo ministerial y la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Por jerarquía, la ley es superior al reglamento. Como tema 2, las principales leyes administrativas. La ley sobre los títulos de imprenta. A toda manifestación o expresión maliciosa, sea verbalmente o por señales o por presencia de una o más personas, por medio de manuscritos o de imprenta, dibujos, litografía, fotografía, de cualquier otra manera expuesta, ridícula o circulando en el público o transmitida por correo, telégrafo, teléfono, radiotelegrafía o por mensajes o cualquier otro modo que exponga a una persona al oído despectivo o ridículo o pueda acusarse de demérito o en su reputación de sus intereses. La Ley Electoral Federal. Las instituciones de este código son del orden público y de observancia general en el territorio nacional para los ciudadanos mexicanos que ejerzan su derecho de sufragio en el territorio extranjero en la para la elección del presidente de los Estados Unidos mexicanos. El Registro Federal de Automóviles y Ley de Registro Público Vehicular. La ley tiene por objeto de establecer y regular la operación y funcionamiento y administración del registro público vehicular. Son disposiciones de orden público y de observancia general en todo el territorio nacional. Como tema podemos ver los procedimientos contenciosos administrativos. El juicio contencioso administrativo son los recursos dentro de un procedimiento judicial y son instancias ante el propio organismo que trata el juicio ante sus superiores jerárquicos, por los cuales se busca la corrección o anulación de alguna parte del procedimiento o de algún acto dentro de este se emite legal. Los recursos previstos para el procedimiento contencioso administrativo, así como el objeto, que se refiere al artículo 228 bis del Código Federal del Código Fiscal de la Federación, se tramitan y se resolverán en los términos de las posiciones aplicables a la fecha de su interposición. Los recursos preventivos del procedimiento contencioso administrativo son recurso de reclamación, recurso de revisión y recurso de queja. El recurso de queja se dirigirá a las disposiciones aplicadas a la fecha y que esta sentencia haya sido firmada. El recurso de reclamación es el recurso que procede de la sala regional, de la sala respectiva de la superior, entre los actos del magistrado instructor, siempre que estos se refieren a desechamiento de la demanda, la contestación o de alguna prueba. Que detecten o nieguen o sobreseimiento o del juicio en aquellas que se admiten o rechacen la intervención o que ayuden o del tercero. También se puede interpretar el recurso de relación en contra de, primeramente, la resolución prevista de la administración o no presentación de la demanda de la contestación de las pruebas. Como punto 2, las resoluciones que admitan derechos
o tengan o no pretendan la aplicación de la demanda y la contestación. 3. Resoluciones que nieguen el sobreseimiento. Y 4. Las que emitan la intervención de terceros. El recurso puede ser promovido tanto en el particular como por la autoridad y puede tener por objeto no solo oponerse a la administración de la demanda. El recurso de revisión debe interponerse ante el tribunal colegiado del circuito correspondiente a la sede de la sala regional respectiva, la cual procede de acuerdo al artículo 248 del Código Fiscal de la Federación en los casos siguientes. Primeramente, que sea cuantía y que exceda 3.500 veces el salario mínimo general. Como número 2, que sea de importancia y trascendencia cuando la cuantía sea inferior a la cantidad señalada a la fracción primera, o de cuantía interminada, debiendo que el recurrente razonar sea circunstancia para efecto de administración del recurso. Como número 3, que sea resolución dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por autoridades fiscales de la Federación, de la entidad federativa. El recurso de queja. En los casos del incumplimiento de sentencia firme, la parte afectada podrá ocurrir en queja por una sola vez ante el tribunal que dictó sentencia de acuerdo a las siguientes reglas. Primeramente, que proceda en contra de los siguientes actos. La resolución que repite indebidamente la resolución anulada o que incurra en exceso o en efecto cuando dicha resolución se dicte en cumplimiento de una sentencia. Cuando la autoridad emita cumplimiento a la sentencia para lo cual deba haber transcurrido el plazo previsto por la ley. La clasificación de los actos administrativos. Clasificación por su naturaleza. Los actos materiales son los que no producen ningún efecto de derecho y solo verifican prácticamente el propósito del propio acto jurídico. Los actos jurídicos son los que producen consecuencias jurídicas. Un hecho jurídico. El hecho jurídico está constituido por un acontecimiento natural al que la ley vincula ciertos efectos de derecho como el nacimiento, la muerte, o bien por un derecho en el que la movilidad humana interviene y en el que el orden jurídico entre en movimiento, pero con la diferencia del acto jurídico de que ese efecto de derecho no persigue la creación de la situación jurídica, a pesar de lo cual están en el orden. Esta se origina al interponerse la pena o al delincuente que los aplique en la norma jurídica general. El procedimiento administrativo. Se habla de procedimiento cuando se refiere a los trámites y formalidades exigidas para la regulación de los actos administrativos en sentido restringido. Es una propia administración cuando actúa en función jurisdiccional. El procedimiento en general está constituido por una serie de formalidades que se establecen para llegar a un resultado administrativo. La administración pública y los particulares están obligados a seguir el desarrollo legales
que establecen en un propio territorio general, en su propio propósito general. El artículo 14 constitucional, en su segundo párrafo, establece que nadie podrá ser privado de la vida ni de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, si no emite juicio seguido ante los tribunales que prevén el establecimiento en el que se incumplan las formas especiales del procedimiento y conforme a las leyes extendidas con anterioridad al hecho. Las formas esenciales del procedimiento están constituidas fundamentalmente por posibilidad de aportar una defensa, de producir pruebas que se dicten a la resolución conforme a la ley. Los efectos de un acto administrativo. El acto administrativo perfecto, por su propia naturaleza, produce determinados efectos jurídicos cuya importancia cada día es creciente. Como Estado moderno ha cumplido considerablemente en el campo de su acción, así también sus efectos por cada vez más importantes en las relaciones. El primer efecto importante del acto administrativo es la relación con los participantes. Es que los derechos y obligaciones que que engendra y tiene un carácter personal e intransmitible. Las leyes admitidas deben precisar los beneficios de los actos administrativos para no contratar el interés público o el interés nacional. La ejecución del acto administrativo. La ejecución es común a todos los actos administrativos, así como su ejecutoriedad, que únicamente se presenta en los que imponen deberes administrados, a cuyo cumplimiento se opone el particular, y es decir, cuando no acata voluntad de actos. El acto administrativo puede ejercitarse agotándose en una sola vez con una multa. Sin embargo, hay ocasiones en que no se agota con una sola vez, sino que tiene un tiempo determinado de ejecución. Por ejemplo, un permiso, todavía más. Hay ocasiones en que el acto administrativo es permanente e indefinido, como en el caso de un privilegio de impuesto durante la vida de una persona. En el principio de la retroactividad de los actos administrativos, conocemos que la ley o un acto retroactivo, cuando vuelve sobre el pasado para estimar las condiciones y validez de un acto jurídico, destruyendo o modificando sus efectos jurídicos iniciales. El régimen de seguridad y administrativa exige que los actos administrativos no se apliquen retroactivamente, salvo en los casos de excepción. La no retroactividad de los actos administrativos se dice que es un privilegio general de derecho, cuando se trata de que el reglamento del acto principio de la autorrelatividad puede deducirse del artículo 2 del Código Civil, aunque no hable profundamente más que de las leyes. Se puede sostener que un reglamento administrativo es una ley en sentido del artículo 2, ya que se trata de una disposición de carácter general, pero parece imposible
deducir el artículo 2 a la no retroactividad de los actos administrativos individuales o particulares, lo que la jurisprudencia constantemente aplica resulta en el principio general del derecho. La legislación administrativa mexicana mantiene el propósito de la no retroactividad bajo tres aspectos importantes, como a un mandato constitucional referido a las leyes con un principio de derecho privado, como un principio general de derecho, como un mandamiento constitucional referido a las leyes del artículo 14, párrafo primero de la Constitución. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de alguna persona. El principio de la retroactividad de los actos administrativos ofrecen problemas numerosos por la naturaleza misma de la actividad de la administración pública. Tal es el caso de las leyes de impuestos que requieren algunas de ellas el tránsito del tiempo. Sin embargo, deben volver sobre el pasado para considerar la constitución concreta del causante. No debe confundirse el principio de la no retroactividad con la de la intrangibilidad de los efectos individuales de los actos jurídicos. En este principio aplica que la interdicción para los órganos administrativos afecta aún para el futuro de los derechos adquiridos, mientras el principio de la no retroactividad comparta las posibilidades que se le da a la administración en sus decisiones en un carácter retroactivo. Gracias. Que Dios te bendiga.